Primeramente quiero darle gracias a las personas que me ofrendaron para poder estar, ahora sí que para poder ir a este viaje. Personas que están aquí, personas que no están aquí, personas de México que lo hicieron. Y pues todo esto me lleva a ver cómo Dios realmente tiene que mover y trabajar en cada uno de nuestros corazones para el proyecto que Dios tiene para cada quien. Y esta mañana quiero compartirte algo, ahora sí que fue algo imprevisto. El día de hoy no iba yo a compartir, pero ando un poquito con la garganta, pero voy a tratar de esforzarme un poco para poder explicarte lo que Dios nos quiso o nos quiere enseñar esta mañana, tanto a ti como a mí. Y cuando estuve en este lugar, lo que más me impresionaba, lo que más me impactaba eran los árboles, era realmente un bosque en el que estaba. Y es increíble ver la cantidad de árboles. Y me llamaba mucho la atención de varios tipos de árboles. Y una ocasión, yendo con un amigo a una librería, este amigo se puso a platicar con otro amigo y le dice: ¿y ahora qué estás leyendo? Y entonces le mostró y le dijo que estaba leyendo ahora un libro de los que trataba de los árboles. Entonces dijo: pues caray, ¿los árboles? ¿Qué nos pueden enseñar los árboles o qué podemos aprender de los árboles? Y eso realmente creó en mí una cosquillita, que decir, esta persona hizo varios comentarios de lo que sucedía con los árboles. Y claro que con todo esto, también estando allá, una persona también empezó a compartir algo de los árboles. Y dije, bueno, algo nos quiere enseñar Dios a través de la Biblia, o la Biblia ha de traer algunos mensajes o escritos, versículos que estén en la palabra de Dios hablando de los árboles. Y nos damos cuenta, o así que me di cuenta, en el libro de Isaías, ese libro maravilloso, ese libro profético, porque es un libro profético en el que hay una gran enseñanza en todo lo que vemos en ese libro. Hay un versículo que está casi a final, podríamos decir, del mismo libro, está en el capítulo 61. Y quiero realmente leértelo para poder entender lo que hoy te quiero, así, de qué vamos a platicar el día de hoy, de qué te quiero compartir el día de hoy. Y en este versículo, que es el Isaías 61:3, dice: ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia. ¡Wow! Dices, cuando escuchas esto, dices, bueno, ¿de qué está hablando Dios o de qué nos quiere hablar Dios? Dice: plantío de Jehová para gloria suya. ¿Qué es? ¿Por qué para gloria de Él? Porque pues, Él los hizo, Él los creó, así como nos creó a nosotros, también Él creó todo lo que vemos en este planeta. Y cuando vemos los árboles, no sé a ti, pero a mí siempre me impactaron. Realmente yo, de muy pequeño, mi padre me llevó a un parque que estaba en Estados Unidos, que se llama Yosemite Park, y pues yo tendría 15 años, 16 años, cuando fui a ese parque, no sé, ahora sí que estaba muy chico, y recuerdo que los árboles que veía yo ahí me impactaban, que es decir, tanto el grosor del árbol como el tamaño del árbol. Entonces decía, wow, con estos árboles. Entonces, si nos damos cuenta, te vas a dar cuenta de que hoy vas a ver árboles de todo tipo, de todo tamaño. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de esto, hablando de los árboles? Que a veces nosotros queremos ver algo muy majestuoso, así que queremos ver una iglesia muy grande o majestuosa. Ahorita en el lugar que estuve, pues sí, había lugares donde se compartía la palabra y eran lugares majestuosos, podríamos llamarlo de esa manera. Pero te digo algo, en ese lugar no se respiraba a Jesús.
aunque compartían o hablaban de Jesús, no se respiraba Jesús, no, realmente no había ese espíritu que moviera realmente el corazón de las personas. Ahora sí que son lugares que se dedican nada más a estar alabando a Dios, se la pasan alabando más de una hora, se predica o se comparte 15, 20 minutos y hasta ahí nada más. Y en el lugar donde yo estuve era un lugar pequeño, es decir, una iglesia que está tanto americanos como latinos, ahora sí que una iglesia pequeña tanto de un lado como del otro, no como las iglesias majestuosas que vemos allá, o de los monumentos de los edificios que vemos allá. Y me doy cuenta de cómo Dios realmente, cuando alguien quiere escuchar una sana doctrina, o cuando alguien quiere escuchar verdaderamente la palabra de Dios, Dios mueve el corazón de las personas para llevarlos a esos lugares. Y en este lugar que estuve, quiero decirte que había mucha gente que venía de otras iglesias. Y al compartir con ellos, me empecé a dar cuenta de que muchos venían muy tristes por lo que ellos habían aprendido o de lo que se les había expuesto cuando habían realmente buscado a Dios. Ellos se acercaron a esos lugares para buscar a Dios. Y cuando tú te acercas a este lugar, lo haces por lo mismo. Lo haces para buscar a Dios, para ver qué es lo que realmente Dios quiere decirte y cuál es el plan o el proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que dice, serán llamados robles de justicia, la plantación del Señor para mostrar su gloria, es decir, realmente algo inimaginable. Y quiero darte algunos datos de este árbol. Este árbol es un roble. La verdad, nunca había escuchado hablar de él. Es más, este árbol produce algo que yo nunca me imaginé, que son las bellotas. Y claro que cuando yo escuché hablar de las bellotas, pues yo no sabía ni qué era una bellota, para que tú me entiendas, no sabía de qué me estaban hablando. Y recuerdo que una ocasión mi hijo Anuar me quería ver una película que le había, así que un sobrino le había dado, que era La Era del Hielo. Y veía a ese animalito que andaba tras esa semilla, ¿no? Y te digo una cosa, por mi ignorancia no sabía ni cómo se llamaba eso, ¿no? Pero ahora sí que empecé a estudiar, empecé a darme cuenta de lo que es la bellota, hijo, se me vino a la mente muchas cosas. Y ayer quiero decirte que me senté con mi hijo a ver La Era del Hielo, pero nada más para ver lo de las bellotas. Quiero que lo sepas, que sí, ¿por qué perseguía tanto este animalito a la bellota, ¿no? Y por qué era para él tan valioso, ¿no? No lo entendía, yo no lo entendía, pero lo entendí ayer, quiero que lo sepas. Bueno, no ayer, lo entendí en este viaje. Entendí realmente lo que significa la bellota. Y quiero darte datos de este árbol. Este árbol vive entre 200 y 2000 años. Eso es lo que vive este árbol. Este árbol son realmente nativos de Estados Unidos, de México y de América Central y gran parte del hemisferio norte. Este árbol realmente es el árbol nacional tanto de Estados Unidos como de Polonia e Inglaterra, entre otros países. Proporcionan una sombra maravillosa y su madera es útil para construir, siendo una madera dura. Quiero decirte que es la madera más cara. Para poder construir, esa madera cuesta mucho dinero, más de lo que tú te imaginas. Y luego dice que solo producen bellotas después de un mínimo de 20 años. Tú dices, oye, espérame, producir esa semillita y que tarde 20 años. Dije, no puede ser. Sí, es correcto. Es decir, ese árbol produce bellotas y tardan en producirse 20 años. Y es un alimento muy sano para las ardillas, para los pájaros, para el mismo ganado, los mismos animales comen de estas bellotas. Creo que veo a Ceci que mueve mucho la cabeza, ella es investigadora, entonces ella debe saber mucho, luego me voy a tener que acercar a ella para preguntarle más de este asunto, pero veo que es algo impresionante lo que este árbol produce y en el tiempo que lo produce. Y así que, pues, quiero comentarte que tomé esto para compartirte algo. Yo me discipulé durante 20 años. Es decir, cuando yo escuché esto de la bellota, lo que se producía,
y el tiempo que yo estudié la Biblia, y más, sigo estudiando la palabra de Dios, que si nunca uno va a dejar de estudiar la palabra de Dios, pero a lo que voy, me discipulé 20 años con un maestro en el que realmente me aprendí mucho y sigo aprendiendo, pero quiero decirte que la palabra de Dios es maravillosa, que sí es algo inimaginable como tal, pero el punto es que no quiero decirte que el hecho de que tú te estés discipulando, te vas a discipular conmigo 20 años, olvídalo, no es por ahí, no te vas a discipular conmigo 20 años. Aquí lo importante es lo que Dios hace en cada persona, o cómo Dios trabaja en cada persona de diferente manera. ¿Por qué razón? Porque Dios sabe cuál es el plan o el proyecto que tiene para cada uno. Así que eso no quiere decir que tú lo tengas que hacer. Y lo que realmente quiero decirte es que cuando nosotros llegamos aquí a Jalapa, ahora sí que nosotros llegamos en el año 2011, en septiembre exactamente, acabamos de cumplir, ahora sí que ya 8 años aquí en Jalapa, realmente el objetivo fue venir a ser discípulos. Ese fue realmente el objetivo y eso fue lo que yo le pedí a Dios que hiciéramos en este lugar. Realmente yo no vine a formar una iglesia, yo no vine a formar un monumento, yo no vine a hacer nada de eso, yo vine a ser verdaderos discípulos, que es lo que dice la palabra. Y cuando vemos a Jesús, recuerda que Jesús cuando termina su ministerio, Dios en su palabra nos hace ver que terminó con 11 apóstoles, pero también terminó con 70 discípulos. Es decir, varones que siguieron a Jesús para aprender de Él y para poder enseñar lo que ellos aprendieron de Jesucristo. Es decir, creo que el curso de Jesús fue intensivo, porque fue tanto los 7 días de la semana, todo el tiempo, durante 3 años. Y te das cuenta de cómo Dios usó a estos hombres que lo que hicieron fue dedicarse a discipular. Dice la Biblia que después, en un breve tiempo, en un poco tiempo, llegaron a ser 120 discípulos. Y luego dice que al final terminaron con más de 500 discípulos. Y dices, wow, qué impresionante la cantidad que Dios nos muestra. Mira, quiero decirte algo. Si no hubiera sido por ellos, no estaríamos nosotros aquí. No estarías aquí aprendiendo lo que yo te he estado enseñando, lo que yo aprendí y lo que sigo aprendiendo a través de la palabra. Eso es lo que hace que un discípulo pueda presentar a Jesucristo. A veces la gente no entiende lo que es el discipulado, a veces la gente piensa que es una pérdida de tiempo. Perdóname, no es pérdida de tiempo, porque es algo que Dios está haciendo en tu corazón. Y lo que busca tu corazón es limpiar. Dios lo que busca es limpiar tu corazón. Dios lo que quiere es que aprendas a tener esa relación con Dios, porque muchas veces no la tenemos como Dios quiere que la tengamos. Y a veces no valoramos el discipulado como lo debemos valorar. A veces lo tomamos como un estudio más de la palabra de Dios. No es así. No es un estudio más de la palabra de Dios. Dios te está preparando y te está haciendo un discípulo. ¿Para qué? Para que tú aprendas y para que las personas que están recibiendo lo que tú les estás enseñando, aprendan ellos a hacer lo mismo que tú estás haciendo. Eso es algo muy importante. Así que, para mí, pues lo más importante es eso, hacer discípulos. Y la pregunta con todo esto es, ¿cuál es el objetivo de nuestra iglesia? ¿Cuál es el objetivo para mí, para cada uno de nosotros, o para cada uno de ustedes? ¿Cuál es el objetivo? Te voy a decir una cosa, para poder impactar, ahora sí que nuestra comunidad, o para poder impactar el lugar donde nosotros estamos viviendo, Dios te ha plantado en ese lugar por un simple y sencillo proyecto, hacer discípulos. El discipulado es muy importante y eso es el número 1. Y vemos en el Evangelio de Mateo cómo Dios, ahora sí que Jesucristo en sus últimas palabras, ya después de haber realmente muerto, ahora sí que crucificado por nuestros pecados, y luego resucitado al tercer día, como lo dice la Escritura, vemos cómo Jesús se presenta con sus discípulos, única y exclusivamente con los que creyeron, fueron gente que creyó en Jesucristo.
Y entonces en ese momento, en esos 40 días que Jesús estuvo viniendo a la tierra, el proyecto fue alentarlos a todos a ser discípulos. Y vemos lo que dice Mateo 28, 18 al 20, que dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¡Wow! Así como quien dice, Dios le ha dado también potestad a Cristo en la tierra, y no nomás en la tierra, sino también en el cielo. Ahora, esa potestad ya no es exclusiva de Satanás. Ahora realmente Cristo vino a darnos esa potestad a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nos diéramos cuenta de quién es el que está con nosotros, quién es el que nos apoya, quién es el que nos alienta, quién es el que nos fortalece para este trabajo, porque realmente es un trabajo maravilloso. Realmente perdemos de vista lo que Dios hace con cada discípulo, cuando realmente el discípulo realmente está entregado a eso. Y vemos que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Wow! Ahora sí que termina diciendo amén. Amén es: yo creo en lo que Dios me está diciendo en estos versículos. Así que el objetivo principal de un hombre americano que vino hace más de 50 años a este país, que lo he mencionado varias veces, que es don Emilio Andrew, que ya está delante de Dios. Cuando él vino a este país, vino a ser discípulos, quiero que lo sepas. No vino a formar ninguna iglesia. Él quería enseñarle a la gente. Ese fue el proyecto que puso Dios en su corazón para venir a este país. Un país donde no sabía el idioma, no conocía el idioma, ni tampoco las costumbres de este país, pero no le importó. Él tomó a su esposa y 6 hijos para venir a este país. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Lo que él hizo. ¿Por qué razón? Porque ha hecho muchos discípulos, verdaderos discípulos, que siguen compartiendo y siguen realmente haciendo este proyecto, este trabajo tan maravilloso. Y no nomás lo hizo en nuestro país, quiero que también sepas que lo hizo en Costa Rica, lo hizo también en Guatemala, y te das cuenta de que Dios usó su vida, no nomás en nuestro país, sino en diferentes lugares. Y eso es lo que muchas veces Dios quiere para con nosotros. Dios quiere usar nuestras vidas, no nomás en el lugar donde estamos. Muchas veces Dios te puede mover de lugar. ¿Para qué? Para que vayas a seguir y cumplir el proyecto que Dios tiene para ti. Así que ese fue el principal objetivo de don Emilio, y ese es el principal objetivo de nuestra iglesia como tal. Hay una razón social, así que G316, él nunca quiso ponerle una etiqueta a la iglesia como tal. Él siempre dijo que nosotros lo que predicamos es la sana doctrina, lo que enseñamos es la sana doctrina, lo que enseñamos es lo que dice la palabra de Dios. Así que, número 2, lo que Dios quiere para ti es lo mismo. Dios quiere hacer discípulos. Los discípulos son individuos que caminan más y más cerca de Jesús, creyéndole, y no nada más creyéndole, sino también obedeciéndole, creciendo en su amor, creciendo en su benignidad, en su bondad, y en todo lo que Él realmente quiere para con nosotros. Así que, ahorita que estuvimos un mes fuera, quiero decirte que fuimos a este lugar a hacer eso, a ser discípulos. Pero no creas que fue ahorita momentáneo, que digas tú, oye, a Arturo se le ocurrió ir a este lugar para poder hacer discípulos. No quiero decirte que hemos estado orando más de 2 años por este lugar. Ya conocíamos a estas personas y Dios movió muchas cosas, al grado de que movió a una persona que vive allá en este lugar, que es de Monterrey, y que fue una de las primeras discípulos de don Emilio, y ahora está viviendo en ese lugar. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Lo que hizo Dios fue mover las piezas como Él lo hace, pero lo hace a su manera, no a la nuestra. Entonces, cuando nos invitaron a escuchar en este lugar, quiero decirte que el pastor de este lugar es de Veracruz. Ahora sí que él es nacionalizado americano, pero es pastor de Veracruz. Él realmente le entregó su vida
Y Dios ha usado su vida, tanto el de él como de su familia, para estar compartiendo y predicando el Evangelio. Y lo puso ahora en este lugar. Y recuerdo que cuando llegué y que nos vimos, lo primero que me dijo es: quiero que des el primer mensaje este domingo. Wow, dije yo, espérame, ya me agarraste. Oh, sí que me agarraste en curva. Mira, muchas veces nos pueden agarrar en curva los pastores. Pero te digo algo, Dios siempre es el que pone las palabras en nuestra boca. A veces no necesitamos estar preparando un estudio durante días, que es lo que hago cuando yo preparo un estudio para ustedes. Ahora lo hice nada más en unas pequeñas horas. Y eso es lo que hice en ese lugar. Realmente empecé a predicar lo que Dios había hecho en mi vida. Y no nada más eso, la enseñanza que Dios realmente nos ha dado a nosotros, lo que les he predicado a ustedes. Así que Dios nos llevó a ese lugar, ¿a qué? A ser discípulos. Eso es lo que Dios hizo. Y quiero decirte algo, después de tanta oración, Dios cumplió el objetivo. Porque el pastor como tal no estaba muy convencido de lo que yo le decía. Y él me invitó a una reunión donde se reúnen todos los directores o las personas que tienen una necesidad, no necesidad, sino tienen un trabajo dentro de la iglesia, ahora sí que gente que está colaborando dentro de la iglesia. Y entonces él me dice: oye, me gustaría que tú fueras, me gustaría invitarte a este lugar. Le digo: ok, perfecto. Digo, la verdad yo no hablo muy bien el inglés, pero bueno, no hay problema. Ahora sí que el escucharlo puedo entenderlo. Y bueno, pues ahora sí que vamos a ver qué Dios me dice. Y cuando llegamos al lugar, conocí a lo que le llaman a ellos el pastor principal, que se llama Steve. Este pastor realmente es un misionero. Él nació en Inglaterra. Luego Dios lo lleva a Australia. Su esposa fue misionera en África. Y luego Dios los manda a este lugar. Y entonces él tiene poco tiempo en este lugar, realmente tiene 1 año, ahora sí que en esta iglesia. El pastor principal realmente ya no puede predicar, es una persona increíble. La verdad, Dios también me dio la oportunidad de poder conocerla, a él y a su esposa. Y te digo algo, ya no lo puede hacer porque él tiene Parkinson, ya no puede subir ahora sí que a poder compartir la palabra de Dios. Pero Dios siempre va a tener un suplente, siempre va a cubrir esa necesidad. Ese lugar o esa iglesia tiene 40 años en ese lugar. ¿Y sabes qué fue lo más maravilloso? Escuchar a este personaje, a este pastor, y comentar y decir que el proyecto que él traía era hacer discípulos. ¡Wow! Cuando dije eso, dije, no puede ser. Es decir, esta persona trae el mismo proyecto que yo traigo. Y es el mismo proyecto que don Emilio presentó cuando vino a este país. Entonces él empieza a comentar que el objetivo principal era hacer discípulos. Y que él, en su mente, estaba a hacer 500 discípulos en 5 años. Eso es lo que estaba en su corazón. Hacer 500 discípulos en 5 años. Ese era el plan. Entonces recuerdo que en ese momento el pastor, ahora sí que mexicano, ¿no? Que habla hispana, el americano le dice: ahora sí, dime tú cuál es tu proyecto. No, pues cuando dijo eso, pues nada más se me quedó viendo y me dice: ahora sé por qué te invité. Me dijo en español. Claro que el otro pastor no lo entendía, ¿verdad? Entonces me dijo: muy bien, ahora te toca a ti. ¿Cuál es el proyecto? Mira, en ese momento le dije a una persona que si sabía, ahora sí que traducir lo que yo iba a decir en el idioma de ellos. Y ella me dijo: no hay ningún problema, yo lo hago. Y me puse al frente a exponer lo mismo. Eso fue lo que hicimos. Y quiero decir que empezó el proyecto. Y quiero decirte que el primer día se juntaron 25 personas a discipularse. Eso para mí fue increíble. Es decir, nunca me imaginé que hubiera una respuesta tan grande de la gente latina, porque te estoy hablando de gente de todos los países latinoamericanos que hablan español, no de los americanos. Y se juntaron 25 personas, ¿para qué? Para empezar a discipularse. Y cuando terminé, porque realmente fue, ahora sí que un mes de arduo, ahora sí que trabajo,
quiero decirte, y traje la carta porque quería compartirla contigo. Es decir, ellos realmente quedaron muy agradecidos por lo que hice en ese lugar. Ellos pensaban que yo me iba a quedar en ese lugar. No, simplemente era empezar un proyecto de hacer discípulos. Al final, ahora sí que me hicieron, ahora sí que una despedida. Ya parecía yo Pablo, ¿no? Pero quiero leerte lo que muchos, ahora sí que no todos, no te puedo leer todos, pero te voy a leer algunos de lo que las personas comentaron. Y decían, mis queridos pastores, dice, ha sido un placer y una bendición tenerles con nosotros, y pido mucho a Dios que pronto estén de regreso con nosotros. Sé que Dios tiene un plan perfecto y nada es casualidad. Dios bendiga sus vidas y nos vemos pronto. Otra persona decía, Pastor Arturo y su esposa Mónica, Dios los bendiga mucho, los vamos a extrañar mucho, ya son parte de nuestra familia, de esta comunidad cristiana, y estaremos orando por ustedes y esperando en Dios volverlos a ver. Otra de las partes fue, ha sido una bendición tenerlos aquí y el aprender más de Dios. Yo estuve en búsqueda de Dios y ahora le doy gracias a Dios por haberme traído a este lugar y por haberlo conocido a usted y por las enseñanzas que hemos recibido. Mira, te puedo leer muchas cosas, pero fue algo maravilloso. Que sí, realmente es algo que Dios fue el que lo hizo, no yo. Uno simplemente tiene que disponer su corazón para poderlo hacer y querer hacerlo. Así que quiero decirte que el plan de Dios es ese. Y agarré algunos versículos que están en la Biblia, cuando en 1 Corintios 3, 6 a 9, Pablo, que de alguna manera estaba con un grupo de personas, ¿no? Dice, Pablo les comenta a varios de Corintios y les dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Claro, que si lo importante es que tú plantes y uno también riegue. Pero quiero decirte una cosa, el que da el crecimiento a todo este proyecto lo hace Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Quiere decir que el edificio está dentro de nuestro corazón, es lo que nosotros le enseñamos a las personas. La reproducción se trata de plantar discípulos. Es la única manera en que esta iglesia se puede reproducir. Y quiero decirte una cosa, mi objetivo no es tener una iglesia grande, no, yo no busco multitudes. Y Dios conoce mi corazón y Él sabe que yo se lo dije desde el primer día que yo llegué aquí. Yo no busco multitudes, yo busco verdaderos discípulos que realmente quieran el proyecto y el reto de hacer lo mismo que yo estoy haciendo. Te digo una cosa, le doy gracias a Dios por las personas que están discipulando. Les doy gracias a Dios porque puso Dios en su corazón hacerlo. Eso lo hace Dios. No es que yo le tenga que decir a la gente lo que tiene que hacer. Tiene que nacer del corazón. Y le doy gracias a Dios porque así lo compartí allá. Le compartí a la gente que hay gente que está discipulando. Porque me preguntaban, ¿y ahora quién los discipula? Hay gente que lo está haciendo. Y no nomás eso. También hay gente que lo está haciendo con los jóvenes y también hay gente que lo están haciendo con los niños. Cuando dije eso, no lo creyeron. Le dije, sí, le doy gracias a Dios por la vida de una familia que lo que hace es compartirle a los niños. ¿Tú sabes la bendición que es esa? Es inimaginable. ¿Por qué razón? Por el mundo en el que estamos viviendo, o en el mundo en el que estamos viviendo tan afectado, esos niños necesitan conocer más a Dios. Porque afuera les dicen que no existe Dios. Y eso es una gran mentira. Ese es el trabajo que Dios quiere para nosotros. Nosotros tenemos la capacidad
de producir bellotas. Ahora sí, sé lo que significa una bellota. Y es increíble ver lo que produce y lo que hace. Así que eso es lo que va a conducir a que nosotros hagamos discípulos. Hay otro versículo que está en Hechos 13, 1 al 3. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a las que los he encomendado, a la obra a las cuales los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les pusieron las manos y los despidieron. ¿Sabes cuál fue el nexo común de todos estos 5 varones? Que creían en el mismo Dios, que creían en Jesucristo. Ese fue el nexo. Realmente eran hombres de fe, sabiendo que Dios iba a cumplir su trabajo y su proyecto. Y por eso nunca debemos excluir a aquel que Cristo llama. Oye, ¿cuál es el proyecto que Dios tiene para ti? No lo sé, pero sí te digo algo. Dios tiene un proyecto. Él sabe cuál es el proyecto. Así que, ¿sabes qué significa apartar? Dice separar con un propósito especial. Y eso es lo que hace Dios. Nos aparta porque Él tiene un propósito especial para cada uno de nosotros. Nunca podemos dejar de orar por nuestros pastores. No lo puedes dejar de hacer. Ni tampoco lo puedes hacer como por los misioneros, ni por los obreros. Dios es un mandato, quiero que lo sepas. No puedes dejar de orar por ellos, no puedes dejar de velar por ellos, de tener el cuidado por ellos. A mí me impresiona realmente el cuidado que la iglesia tiene hacia el pastor. En todos los aspectos, quiero que lo sepas. Y eso es increíble. Cuando te das cuenta de cómo Dios es el que pone en el corazón. A veces uno tiene que estar, como decía una persona, tiene que estar diciéndoles a la gente que ofrende, mira, si Dios no lo pone en tu corazón, es que tú no lo quieres hacer. Entonces no le puedes decir a Dios que te ayude o que te saque adelante. La ofrenda es una bendición para ti, pero a muchos les duele. Y recuerdo que el mismo pastor comentó algo. Dice que cuando él era joven, ahora sí que cuando él estaba estudiando, dice que cuando llegó a la iglesia y que le dijeron que tenía que ofrendar, entonces él, así como que dice que le costaba trabajo el hacerlo. Y entonces decía que él tenía un sobre en su bolsillo. Y entonces Dios le decía que lo tenía que hacer. Y entonces él se ponía y se empezó a preocupar y decía, pero Dios, ¿y con qué voy a pagar mi renta? Si lo que traigo aquí es para pagar mi renta y no tengo para pagar la renta. Y entonces dice que Dios le dijo que lo hiciera por fe. Y en la predicación que él estaba escuchando, al terminar, él dijo, tienes toda la razón, Dios. Todo lo que recibo es tuyo. ¿Cómo voy a pensar que tú me vas a desamparar? Y dice que en ese momento agarró y tomó su sobre y lo ofrendó. Y al salir, dice que se le acercó una persona y que le dijo, oye, yo sé que tú eres un creyente genuino. Además, eres una persona que le gusta ayudar a las personas. Y quiero darte esto. Y dice que le pone un sobre en su saco. Entonces le dice, oye, ¿pero qué? Es para ti. Es algo que Dios puso en mi corazón. Dice que cuando llegó a su casa, temblando, así temblando, dice que abrió el sobre. Había más de lo que él había puesto. Eso nada más lo hace Dios. Eso está en el corazón de las personas. A veces la gente tiene uno que decirle lo que tiene que hacer o lo que tengo que hacer en este salón. A veces tengo una persona que tiene que estar mandándoles un versículo para decirles que ya
el mes se cumplió. No es así, ¿sabes? Dios ve el corazón. Eso es lo que hace Dios. Y tú sabrás qué hacer. Pero no te quejes delante de Dios si no haces lo que Dios quiere que tú hagas. Luego, quiero decirte algo. ¿Hay promesas en la Escritura? Claro que las hay. Dios dice que siempre hay promesas. Y cuando Dios dice que hay promesas, te digo algo, Él sí las cumple. Nosotros no. Nosotros podemos prometerle a Dios muchas cosas, pero a la hora de la hora, fallamos. A la hora de la hora no lo hacemos. Y quiero leerte Zacarías 4, del 6 al 10. Es ahora sí que un libro del Antiguo Testamento. Y este libro, que nos habla en el Antiguo Testamento, se puede decir que son los últimos libros del Antiguo Testamento. Este libro habla de algo maravilloso. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo le quité el nombre de Zorobabel y le puse mi nombre, como diciendo, no es con ejércitos, Arturo. Dios es el que hace el trabajo. Y dije, cierto, Señor, tú eres el que hace el trabajo. Yo no tengo por qué preocuparme. Y luego dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido. Siempre va a haber enemigos, o siempre va a haber circunstancias difíciles. Todos vivimos circunstancias difíciles. Si yo te preguntara y te dijera, levanta la mano si tienes algún problema en tu vida, creo que todos levantaríamos la mano. Todos tenemos problemas. Todos padecemos por situaciones difíciles. Pero quiero decirte una cosa, para Dios no hay nada difícil. Por esa razón dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? ¿Quién eres tú ese problema que realmente crees que tienes en tu vida? ¿Tú crees que tienes algún problema grande en tu vida? ¿Que importe más ese problema que lo que Dios quiere hacer contigo? No es así. Luego dice, delante de Zorobabel serás reducido. Así que delante del problema que tú tienes, ese problema será reducido delante de ti. Dice, y en ese momento él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Y vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Es decir, ¿hay promesas? Claro que las hay. Oye, Dios tiene cuidado. Dice la Biblia que Dios tiene el control de todo lo que está pasando en la tierra. Tiene todo el control. ¿Cómo podemos pensar que hay algo que se le haya salido de sus manos? No existe nada que se le haya salido de sus manos. Realmente quiero hacerte una pregunta. ¿Realmente le estás creyendo a Dios? Porque es muy fácil decir que le creemos a Dios. Pero cuando vienen las cosas difíciles, las situaciones, ¿qué sucede? ¿Te pones a temblar? ¿O te intimida el problema? ¿O no haces lo que Dios quiere que no haces lo que Dios quiere que tú hagas? La Biblia dice que tenemos que hacer tanto lo uno como lo otro. Así que, ¿qué tanto estás creyendo? Estas palabras y estas promesas son para ti y para mí. ¿O escuchaste que siempre va a haber obstáculos? Va a haber montañas, va a haber lugares donde siempre va a haber obstáculos. Pero Dios te va a ayudar a brincar y saltar esos obstáculos. Mira, cuando Zorobabel estaba construyendo el templo, porque tú me dirás, bueno, ¿y de qué está hablando el pasaje también? Estaban hablando de la reconstrucción del templo, ya que Nabucodonosor lo había destruido. Y quiero decirte que lo volvieron a reconstruir. Pero te digo algo, no quedó igual. No quedó igual. Así
Así sucede con una vida de un creyente. Cuando un creyente se aparta y regresa, va a venir afectado. Eso lo dice la palabra. Así que este templo fue terminado en el año 516 a.C. Muchos de los ancianos estaban muy tristes por ver ese templo, porque ellos conocían el templo, el primer templo, y estaban tristes al ver el segundo templo. A uno como pastor, ¿sabes qué es lo que más tristeza me da? Cuando alguien se aparta. Eso es lo que más tristeza me da. Y claro que eso me lleva a orar más por la persona. No puedo dejar de orar por la persona. Pero el trabajo lo tiene que hacer Dios. Dios es el que tiene que trabajar en el corazón. Así que no necesitamos ninguna iglesia, ningún edificio para presentarnos delante de las personas. Quiero decirte que Dios se regocija con lo que es bueno y no necesariamente con lo que es grande. Dios no ve lo que ve el hombre, Dios ve el corazón. Somos una iglesia pequeña, pero mi corazón se goza al ver lo que estoy haciendo en este lugar. De eso se goza mi corazón. Así que ver todo el trabajo que se está haciendo en nuestra iglesia es una gran bendición. Y quiero decirte algo, no lo desaproveches. Hay gente que está dando su tiempo y su esfuerzo para poder enseñarte. Y a veces no le damos el valor que le debemos de dar. Y creemos que no sirve para nada. Eso está mal. Así que no busco cantidad, sino realmente busco calidad. Hay un versículo que está en Jeremías. Jeremías realmente estaba pasando por una situación ya difícil, el pueblo de Israel ya estaba completamente destruido, afectado. Realmente los creyentes, muchos se habían abandonado. Y Jeremías los vuelve a alentar. Siempre hay una esperanza en el lugar donde Dios nos pone. Y Jeremías dice en el capítulo 29, en el versículo del 5, edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrar hijos e hijas. Eso es lo que Dios busca. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Eso es lo que Dios quiere, que nuestra iglesia crezca. Ahora a los jóvenes les da miedo casarse. A las mismas chicas les da miedo también tomar ese paso. No lo quieren hacer. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el plan? Dios quiere eso. Dios quiere que realmente nos reproduzcamos, que realmente esto crezca. Pero a veces el temor nos acosa. Fíjate, hoy le voy a dar gracias a Dios porque en este mes voy a casar a mi primera pareja. Nunca lo había hecho. Una cosa es predicar, otra cosa es casar. Pero le doy gracias a Dios por eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que realmente Dios está buscando. Así que procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. A veces la gente me dice, es que no tengo paz. Es que mira, si Jesucristo no está dentro de ti, va a ser muy difícil que tengas paz. Porque la paz la produce Él, no el mundo. Y siempre vamos a estar viviendo en un mundo afligido y afectado por el mal. Pero el único que produce esa paz es Él. Si te acercas a Él, vas a obtener la paz que realmente Dios quiere que tengas. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Así que como Jeremías los animó, yo también vengo a animarte. Vengo a lo mismo, a que pongas los ojos en alto, a que te des cuenta de que Dios tiene un plan.
A veces la gente se entristece por todo lo que estamos viviendo. Mira, yo sé que Jesús está cerca, pero no sé qué tan cerca. Te puedes casar, tener hijos y morir, ¿y qué sucedió? Todavía Dios tuvo misericordia para este lugar. No sabes cuándo va a venir. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que realmente tengas un objetivo en tu vida, que haya un plan en tu vida. ¿Cuál es el proyecto que tienes? ¿O cuál es el proyecto que tú quieres tomar? Porque está en ti el tomarlo. Dios te lo da, pero tú tienes que tomarlo. Así que yo quiero que tú hagas lo mismo. Quiero que no dejes de orar por tu país y por tu estado. Así que vivimos tristemente en un mundo y en un país pagano. Mira, en todos lados hay idolatría. En todos lados se ve el mal que estamos viviendo y que estamos viendo. Pero no podemos dejar de orar ni por tu estado, no puedes dejar de orar ni por tu país. No lo puedes dejar de hacer. A veces, así que en los momentos difíciles, nos cuesta mucho trabajo orar por las autoridades sabiendo que están haciendo lo malo. Mira, eso es problema con Dios. Se la van a ver con Dios. Tú ora por ellos. Si hacen lo malo o no lo hacen, ese es problema de ellos. Recuerda que el que ve los corazones es Dios. Y el que va a juzgar va a ser Él, no nosotros. Entonces, aunque te cueste trabajo orar por las personas que tú sabes que están haciendo el mal, el gobernador, el presidente o las personas que están en alguna dirección, mira, ora por ellos. No podemos dejar de orar por ellos. Por eso ahora es cuando más realmente necesitamos la oración. Y así como un roble proporciona sombra y alimento a quienes le rodean, eso es lo mismo que hace Dios. Dios quiere que seas como ese árbol, que seas fuerte. La madera de ese árbol es la más fuerte de todas las maderas, ¿sabes? Eso es lo que Dios quiere. Cuando Dios te dice esfuérzate y sé valiente, te lo está diciendo a ti. A veces no nos gusta esforzarnos. Todo lo queremos muy fácil. No es así. Lo que más vale, más cuesta. Entonces, si realmente vale para ti, te va a costar. Y no es obtenerlo por obtenerlo. Así que deberíamos de ser una iglesia que busca traer la bendición de Dios. Tenemos que hacer un impacto, ¿sabes? Para que la gente crea, para que la gente se convierta. Tienes que hacer un impacto en tu familia. Tienes que hacer un impacto en tu hogar, en tu escuela, en tu trabajo. ¿Cómo estamos impactando a la gente? Y por último quiero terminar con un versículo maravilloso que es el de Timoteo, segunda de Timoteo, que es del versículo 2, 1 al 4. Timoteo realmente era un varón maravilloso, ahora sí que un hombre que realmente quiso obedecer tanto a su pastor, que era Pablo, ¿no? Tanto a Jesucristo, ¿no? Que era su pastor además. Quiso ese proyecto y dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Eso es lo que tú tienes que hacer también. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Claro, eso es lo que es el discipulado. Te ayuda a que enseñes a otras personas. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Todos vamos a sufrir penalidades. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mira, si Dios te tomó, no quieras tú abortar la misión. No quieras salirte de este proyecto. Tienes que esforzarte.
pero tienes que pedirle a Dios que lo haga. Si realmente le has entregado tu vida a Cristo, si realmente le estás creyendo, Él tiene cosas grandes en tu vida. Ahora también les pido que oren por este nuevo proyecto. Estas personas se van a discipular a través de Skype. Ya están esperando el día para hacerlo. Ahora Dios nos ha puesto a trabajar y a orar también por ellos. ¿Para qué? Para que también se cumpla ese proyecto. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso te invito a eso, a que te involucres a este proyecto, que te involucres en este plan. No es fácil, ¿sabes? Platicaba con unos misioneros también en otro lugar, no en esa iglesia, otras personas que son misioneros. Y que el trabajo que ellos hacen es ir realmente a predicar el evangelio, igual a enseñar, a ser discípulos. Y él se me acercó y me decía que lo ayudara y que lo apoyara en oración, porque el enseñar es gratis, ¿sabes? El predicar la palabra de Dios no tiene ningún costo, pero la tubería cuesta, ¿sabes? El trasladarte a los lugares, el ir a los lugares, cuesta. Y eso tiene que salir de las ofrendas. Entonces, tú decides si quieres involucrarte en este proyecto o no. Tú decides si le crees a Dios o no. Ese es el plan. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias. Gracias, Dios, creído. Gracias, Padre, porque tú estás usando nuestras vidas para poder compartir lo que tú nos has enseñado. Gracias te doy, Padre, por las discípulas y por los discípulos que tú has traído a esta iglesia, Señor. Y gracias porque ellos también están enseñando a otros lo que tú nos enseñaste a mí. Gracias, Padre, porque es un tesoro lo que nosotros recibimos a través del discipulado. Es algo que no tiene valor, es invaluable. Que no perdamos de vista, Señor, el privilegio que tenemos de servirte y que no perdamos de vista, Dios, que lo que tú nos has enseñado y podemos compartir, esto va a servir para otras generaciones. Así como nosotros te creímos, hay generaciones que todavía no te creen. Y la única manera para hacerlo, Dios, es ir y hacer discípulos. Pon eso en nuestro corazón, Padre. Gracias por este tiempo. Ahora te pedimos, Señor, que guardes nuestras vidas, que guardes nuestro país y guardes nuestro estado, Señor. Y te pedimos para que tú traigas paz, porque solamente tú lo puedes hacer, Dios. Pero gracias por la paz que tenemos a través de tu Hijo Jesucristo, porque sabemos, Señor, que nada nos puede intimidar, ni tampoco debemos de tener temor por todo lo que está sucediendo. Danos la fortaleza, esfuérzanos a ser valientes, Señor, y a poder presentar a tu Hijo Jesucristo, Señor. Llévanos realmente a hacer ese trabajo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Levanta tus manos al cielo, en señal de que quieres que luce tus manos, y dile a través de este coro: heme aquí, envíame a mí, Señor. La mies es mucha, hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor.
Jehová. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor.